Estudiaremos la lección número 12, ya estamos terminando prácticamente este trimestre y vamos a hablar acerca de adoración en 3 puntos específicos. El primer punto que vamos a tratar lo hemos titulado Adorando en comunidad. El segundo punto, adorando en todo tiempo. Y el tercer punto, adoración agradable a Dios. Alrededor de estos 3 temas o estos 3 puntos estaremos platicando en esta mesa, en este momento, en esta mesa de diálogo. Para ello, en esta ocasión, contamos con la presencia, en primer lugar, del pastor Job Alcázar, el pastor Job Alcázar, departamental en nuestra asociación metropolitana, atendiendo los departamentos de ministerios personales, mayordomía, escuela sabática y algo otros más. Pastor Job, bienvenido a este espacio. Gracias, un gusto poderles saludar en esta ocasión nuevamente y poder participar con ustedes también aquí en la mesa y ver cómo es de importante la adoración que nuestro Dios merece. Y yo creo que tenemos que gozarnos por ello también. Y queremos también dar saludos a algunos hermanos que nos están siguiendo a través de redes sociales. Nuestro hermano Anselmo Mandiola, que desde hace 3 años en el país de Chile nos sigue y nos ve cada semana. Así que, hermano Anselmo, Dios está contigo allá en aquel país. Igual a la hermana Carmen Santiago de Puerto Rico, que Dios está contigo y que Dios les guarde mucho siempre en su vida. Gracias, pastor Job. Bueno, también está con nosotros el pastor David Marván. Él es pastor del distrito de Narvarte. Pastor, gracias también por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias, Pastor Yolman, por la invitación. Siempre es un gusto poder estar en esta mesa de diálogo comentando la lección de escuela sabática, que creo será de gran bendición para todos los que nos observan, para nosotros también, claro. Y también quisiera, como el Pastor Job, aprovechar para saludar a algunos hermanos que nos acompañan en nuestro canal de la asociación desde diferentes países. Tenemos hermanos que nos acompañan desde Argentina, desde Estados Unidos, desde Puerto Rico, desde Chile, desde Paraguay, desde El Salvador, entre otros países más. Nos da gusto que puedan hacerse presentes ahí en la caja de chat, saludándonos, diciéndonos desde dónde nos visitan, desde dónde nos observan y también haciendo sus comentarios también acerca de la lección de escuela sabática. Continúen visitando y compartiendo con otras personas más los enlaces para que podamos llegar a más personas también. Gracias, gracias, pastor David. Y en esa misma línea, pues si tú no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, dele clic en la campanita y entonces quedarás suscrito. Ya somos más de 50,000 en esta comunidad y esperamos que cada vez se suscriban más y poder ampliar también esa posibilidad de llegar a más hogares, a más personas, a más hermanos, a más maestros de escuela sabática, por supuesto. Y bueno, pues también aquí en nuestra asociación metropolitana, este programa, como saben, se prepara en la Ciudad de México, en nuestra asociación metropolitana. También agradecemos a todos los hermanos y hermanas que nos ven. Y quiero también aprovechar para saludar a la hermana Lucía Simón. Ella nos saluda desde el distrito de Chimalhuacán. Así que un saludo a la hermana Lucía, a los hermanos del distrito de Chimalhuacán y de cada uno de los distritos aquí de la Asociación Metropolitana. Les invitamos también igualmente que nos envíen un saludito ahí, que escriban sus comentarios. Y por supuesto, también hay muchos hermanos y hermanas que nos ven desde el interior de nuestra República Mexicana, así que también saludamos a todos los hermanos y hermanas que nos ven desde el sur, en Chiapas, hasta el norte, oriente, poniente, de todos los lugares que nos ven, que hacen favor de estar con nosotros semana tras semana. Un saludo muy caluroso, por favor, escríbanos también desde dónde, desde qué estado de la República Mexicana o qué ciudad nos están viendo, nos siguen. Y bueno, pues vamos a orar, a pedir la bendición de Dios. Este es un momento especial y comenzaremos entonces el estudio de la lección de esta semana. Acompáñenos, oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, agradecemos por esta oportunidad que nos das de participar en el estudio de la lección de escuela sabática. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe en este momento, que las palabras que se habrán de expresar sean palabras que edifiquen la vida
espiritual de cada uno de los hermanos y hermanas que nos ven. Asimismo, Señor, que tu bendición pueda llegar a cada hogar que está conectándose, que está escuchando este mensaje y que cumpla el propósito en cada una de esas vidas que está tocando. Ponemos en tus manos, Señor, este momento. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quédate con nosotros. Ya regresamos para comenzar el estudio de esta lección. Estamos de regreso aquí en Creciendo en la Palabra. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Gracias también por darle like a esta transmisión, por compartirla también con sus amigos en sus grupos de WhatsApp. Y gracias por suscribirte. Si es que todavía no le has dado clic en la campanita, lo puedes hacer en este momento. Comenzamos entonces con el primer punto, el primer asunto de esta lección, que lo hemos titulado Adorando en Comunidad. Podemos ir entonces a el Salmo 134. En el Salmo 134 hay una invitación que dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Hay una invitación aquí a presentarse delante de Dios en adoración, es decir, el salmista ve a la nación de Israel no solo en esa naturaleza política de ser una nación, sino como un conjunto de personas adorando a Dios. Pastor Job, comencemos con este aspecto interesante. ¿Qué implicaciones tiene esta visión que presenta el Salmo respecto a la adoración a Dios en el santuario? Qué interesante poder encontrar desde elementos bíblicos del Antiguo Testamento y en los Salmos la actitud que debemos tener los seres humanos para adorar a Dios. Porque el Salmo 134, si ustedes se dan cuenta, estamos viendo como una propuesta o una exhortación a que adoremos, o en este caso específicamente a los guardas del templo, a que adoren a Dios. ¿Por qué está esa exhortación? ¿De dónde proviene? ¿De dónde viene? Y de acuerdo a lo que estudiamos en la lección, encontramos que es la respuesta de adoración que el ser humano da porque ha recibido bendiciones de Dios. Y por eso encontramos aquí en el folleto de estudio, en la referencia del libro de Números, el capítulo 6, el versículo 24. Bueno, voy a leer del 22. Jehová habló a Moisés y le dijo. Vean, dense cuenta que quien está hablando es Dios, ¿verdad? Directamente, ¿no? Y dice el versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ven lo que dice el verso 27, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y también encontramos el Salmo 67 con lo mismo. 67.1, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es decir, Dios bendice. Tenemos que reconocer que Dios nos bendice. Inclusive el Salmo 134 dice que desde Sión Dios lo hace. Y bajo ese pensamiento, ¿cuál va a ser nuestra respuesta ante las bendiciones de Dios? Adorarlo. Y entra la escena del santuario, porque el santuario, recuerden, que representa, o era más bien en la época del Antiguo Testamento, la presencia de Dios ahí manifestada. Y eso les daba certeza, les daba seguridad a Israel, porque Dios estaba en medio de ellos. Por eso la apelación es: levanten las manos ante el santuario y reconozcan que Dios merece adoración, bajo la perspectiva de que ellos han recibido bendiciones de nuestro Dios. Así que es impactante poder comprender estos salmos. Exactamente. Gracias, pastor. Sí, también es interesante mencionar que cuando estamos hablando aquí del Salmo 134, lo estamos uniendo con la adoración en comunidad. Saben que este elemento es bien interesante. Es cierto que la consagración personal es la base para nuestro culto congregacional. Sin embargo, también es cierto y necesitamos afirmar a cada miembro de iglesia que
ninguno puede prosperar en forma aislada. Ese pensamiento de que puedo adorar en casa, no necesito de los miembros de la iglesia, posiblemente se desvanece en este salmo y en otros más, donde se explica o los salmistas dicen que nosotros deberíamos ir al santuario para adorar a Dios. Así que nosotros podemos ver que un culto congregacional tiene varios beneficios, varias bendiciones para el adorador, para el creyente. Por ejemplo, aporta unidad. Es en la congregación donde nosotros aprendemos a adorar en unidad con otros adoradores. También la congregación alimenta el amor entre el pueblo de Dios, entre nosotros mismos. Y número 3, también una congregación configura nuestra identidad en todo el mundo. Así que es importante que nosotros adoremos en comunidad. Como ya mencionaba el pastor Job, aquí en el Salmo 134, que nos lleva a la oración arónica en números, Salmo 134:1 comienza diciendo: bendecid a Jehová, vosotros los siervos de Jehová, los que están en la casa de Jehová por las noches. También el versículo 2, de donde viene el título de este día: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Cuando nosotros hablamos de alzad vuestras manos, es bien interesante que lo podemos nosotros relacionar, por ejemplo, yendo a Levítico capítulo 9, versículo 22. Levítico capítulo 9, versículo 22 dice: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Así que cuando Salmo 134 aquí menciona que hay que alzar vuestras manos al santuario, se está refiriendo a una forma de oración, de tal manera que pues nos invita para que nosotros podamos orar, bendecir a las personas que nos rodean. Desde el santuario, ya el pastor Job mencionaba que Dios envía su bendición. Nosotros mismos también deberíamos convertirnos en agentes de bendición de Dios, de tal forma que nosotros oremos por miembros de nuestra iglesia y también por las personas que no son de nuestra iglesia, para que puedan venir al conocimiento de la verdad. Bueno, este es un elemento muy esencial. Se han mencionado asuntos muy, muy específicos. Gracias, Pastor David. Respecto a esta adoración. Una adoración que ocurre en el santuario. Podemos pensar hoy, ¿no? Hoy, pues lo que ocurre en la iglesia, ¿no? Cuando nos reunimos en el templo, en la iglesia, para adorar. Ahora, evidentemente, la adoración implica unos elementos externos, ¿no? Que tiene que ver con cantar, tiene que ver con ciertos elementos que se manifiestan muy fácilmente, que son observables. Pero hay un elemento, creo que es muy importante y que la lección también nos ayuda a entender, y que la podemos encontrar entre algunos otros en el Salmo número 15, porque el Salmo número 15 comienza con una pregunta: ¿quién habitará? En mi versión dice, en tu tabernáculo o en tu santuario. Esa pregunta tal vez apunta ya no a un asunto, Pastor Job, que sea tan evidente a los ojos naturales, tal vez está apuntando a un asunto más interior. ¿Qué significa? ¿Por qué el salmista, específicamente David, pregunta: ¿quién habitará en tu santuario? Sí, saben que antes de responder la pregunta que has hecho, quiero agregar un elemento de lo anterior, que la adoración que Dios pide que hagamos también tiene que ver con acciones y tiene que ver con lo que comentó al final David, de las buenas nuevas de compartir el Evangelio. Es decir, la adoración no solamente corresponde a un asunto interno en el templo, pero también tiene con el hecho de que yo, que reconozco que he recibido de parte de Dios bendiciones, lo debo compartir, eso que he recibido a la demás gente, las buenas nuevas. ¿Y quién puede adorarlo? Ahora sí, con lo que has preguntado, pastor, ¿quién puede adorarlo? La misma respuesta del Salmo 15 lo encontramos en el verso 2: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos él es indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y
también el 24 encontramos más referencias de eso. Voy a leer solamente el versículo 4 del capítulo 20, del Salmo 24, perdón. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas malas, él recibirá bendición de Jehová. Y creo que la lección es muy clara cuando encontramos la palabra hebrea también, ¿verdad? Que tiene que ver con íntegro, que es la misma palabra que se utiliza para la característica que debe tener el animalito que se sacrificaba, ¿verdad? Que tenía que también ser tamid, tenía sin defecto, íntegro. Entonces, si queremos estar ante la presencia de Dios, debemos ser íntegros. Pero ¿cómo podemos ser íntegros si ustedes y yo somos pecadores? ¿Verdad? O sea, porque aquí podemos confundir también ese pensamiento. ¿Cómo podemos experimentar esto? Ahí donde ustedes y yo tenemos que ir a Jesús y depender de Jesús y reconocer que somos pecadores para que Él nos declare justos aún siendo pecadores. Porque una vida intachable es el resultado del reconocimiento de la gracia y de la justicia de Jesús. Así que todo eso se complementa, se dan cuenta, la importancia de la integridad tiene que ver con reconocer que yo soy pecador y que Jesús me transforma para poder estar ante su presencia y poder habitar en el santuario. Y eso creo que tenemos que pensar lo que Jesús ha hecho por ustedes y por mí para poder estar delante de Dios. Este salmo también algunos estudiadores dicen, el Salmo 15, que después del Salmo 23 posiblemente es uno de los salmos más conocidos y más apreciado. Se menciona que este salmo tiene la descripción más completa de lo que debería ser el hombre, hombre y mujer, ideal delante de Dios. De hecho, este salmo también es conocido como el Salmo del buen ciudadano y caballero de Dios. Y como ya se mencionó, bueno, desde el primer versículo se está haciendo la pregunta, ¿quién es digno de ser huésped del santuario de Dios, de poder ir al santuario de Dios? En el versículo 1, aunque podemos encontrar, como algunos dicen, un paralelismo sinónimo entre la primera pregunta y la segunda, donde pareciera que está describiendo lo mismo, algunos estudiadores de los términos hebreos van todavía un poco más allá, ya que mencionan que la palabra habitará en el versículo 1 se refiere a un invitado que viene al santuario y que no va a ser permanente su asistencia ahí, mientras que la palabra morará se refiere ya a una persona que habitará para siempre en forma permanente. ¿Quién pues va a ser aquella persona que more ya en forma permanente? Los siguientes versículos, como ya se describieron, comienzan a describir estos preceptos. Es interesante mencionar que el Talmud también dice que de los 613 preceptos que enseña o que encuentran en la Torá, se encuentran resumidos únicamente en este Salmo 15, en los 11 preceptos que aparecen aquí. Así que se mencionan algunos elementos bien interesantes, como ya se han descrito: integridad, que viene de la palabra hebrea tamín, que significa completo, que significa íntegro, entero. También se mencionan en otros versículos las palabras calumniar, que se puede entender como el mismo versículo 3 lo menciona, no levantar falso testimonio contra otras personas, no admitir reproche alguno contra tu prójimo, contra tu vecino. Pero saben que la tradición judía en esta palabra calumniar también avanza un poco más allá y menciona que se conocía a aquellas personas que dudaban de la existencia de Dios como una persona que calumniaba. Así que calumniar desde la tradición judía es una persona que niega de la existencia de Dios. Y bueno, también se mencionan aquí que hay que honrar a los que temen a Jehová, por sobre quizás las posiciones, por sobre quizás la alcurnia, el dinero. Deberíamos honrar la piedad de aquellas personas que temen delante de Dios y que buscan a Dios. También se menciona el versículo 5, los que no dan su dinero a usura. Es interesante mencionar que si leyéramos
pues el Antiguo Testamento, por ahí los libros del Pentateuco, encontraríamos que Dios no le permitía a su pueblo que le cobrara interés a las personas de su mismo pueblo, a los mismos israelitas. De pronto se les permitía cobrar interés a los extranjeros, pero no a los de su pueblo. Y todavía encima si eran personas que estaban en gran necesidad, que eran personas que estuvieran muy pobres. Pero bueno, ojalá que nosotros podamos hacer lo que dice este Salmo 15. Y quisiera terminar mi comentario diciendo, el versículo 2 da descripciones positivas, mientras que los versículos 3 al 5 dan descripciones negativas. El que no calumnia, el que no hace mal a su prójimo, no admite reproche, aquel eh, que ni contra el inocente admitió cohecho, como dice el versículo 5. Así que lo que quiero decir es que en este salmo se mencionan más resaltadas las partes negativas que las positivas. ¿Por qué? No porque Dios sea negativo, sino que posiblemente, como dicen algunos estudiadores de la Biblia, no se resaltan tanto las positivas para que una persona no crea que está ganando el favor de Dios, sino que se resaltan las negativas como diciendo no hagas esto porque te separará de la relación de amor que tienes con Dios. Así que es muy interesante este Salmo 15. Eso es como una advertencia, ¿no? Como, bueno, este es el camino, ten cuidado, por allí es por donde debes ir. Gracias, gracias, pastor. Me parece a mí entonces que en esta primera parte que estamos hablando de adorar a Dios en comunidad, encontramos elementos muy importantes. Y quiero resaltar finalmente elementos que se mencionaron. Por ejemplo, la adoración congregacional es también importante para nuestra fe y nuestra vitalidad espiritual. Es decir, alguien que dice, no, pues a Dios está donde quiera, yo puedo adorar a Dios en mi casa, está en lo cierto porque Dios está en casa y lo puede adorar. Pero cuando leemos estos salmos, cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 22 también, que dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, se está resaltando también la necesidad de estar congregados. Ya se mencionaron los beneficios de unirnos en adoración al Señor. Tanto la adoración personal, más adelante vamos a hablar de esta, como la adoración congregacional son vitales para nuestra experiencia espiritual. Pero es importante que al acercarnos a Dios, entonces conozcamos qué es lo que Dios espera de nosotros. Vivimos en un mundo muy religioso. En la actualidad prácticamente está como de moda adoptar una religión y decir yo tengo esta religión, yo practico esta otra religión, yo voy a tal templo, voy a tal lugar y nos parece a veces que es posible, corremos el peligro de que alguien pueda pensar, bueno, ya fui al templo, ya me uní, ya canté un rato, ya estuve en aquel lugar y ya es suficiente para mí. Pero cuando leemos estos salmos como el Salmo 15, como el Salmo 101, entre otros, nos damos cuenta que Dios desea realmente que esa adoración ejerza una transformación en nuestra vida, que haya un cambio en nuestra vida y que como fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces podamos adorar a Dios de todo corazón y esa adoración también pueda llegar a muchas personas, ayudarles a esas personas también a conocer de Dios. Bueno, en lo que vamos a ver en el siguiente momento, lo que tiene que ver con la adoración personal, quiero pedirte que te quedes con nosotros, no te vayas y ya regresamos para continuar con este tema tan interesante de la lección de esta semana. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos con el segundo punto, muy importante de esta lección. Ya abarcamos la temática de lo que tiene que ver con esa adoración colectiva
adorando en comunidad. Ahora vamos a otro elemento. El segundo asunto que estudiaremos es adorando en todo tiempo. Y aquí entonces nos lleva a pensar que la adoración no ocurre solo cuando vamos a la iglesia, por ejemplo, el sábado por la mañana, que cantamos, que oramos, que escuchamos un sermón. No es solamente ese el momento de adoración, porque puede ser que lleguemos a pensar que así es. La adoración entonces permea todas las áreas de nuestra vida y abarca todos los momentos de nuestra vida. Y entonces encontramos, por ejemplo, en salmos como el Salmo 33, que dice: alegraos justos de Jehová, el versículo 1, en los íntegros es hermosa la alabanza. Voy al versículo 3, donde dice: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Así que se presenta aquí una invitación muy interesante. Y no solamente en el 33, en el 40, en el 96, en diversos salmos se invita al adorador a cantarle a Jehová un cántico nuevo. Y entonces, bueno, vamos entonces a analizar este aspecto muy interesante. ¿Qué significa esto de cantar una canción, un cántico nuevo a Jehová, Pastor Job? Sí, qué interesante es esta referencia de los salmos en relación al cantarle un cántico nuevo a nuestro Dios. Lo encontramos en el Salmo 33, versículo 2 y 3. Cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Así que, ¿qué es lo que encontramos aquí? ¿Cuántas veces ustedes y yo, pastores, hermanos, hemos tenido momentos de aflicción, de angustia, de preocupación espiritual o de cualquier índole? Y cuando Dios nos ayuda por su gracia a resolver esa situación, nos sentimos aliviados, renovados, Sí, claro. restaurados, ¿no? Contentos, gozosos porque Dios ha manifestado en nuestra vida. Bueno, en ese pensamiento es que yo puedo entender que el cántico nuevo es un acto que ustedes y yo tenemos de confianza en Dios, porque Él nos ha librado de las aflicciones, porque Él ha actuado en nuestras vidas. La lección dice que es una expresión nueva, ¿verdad? Es una expresión nueva, diaria, permanente, de comprender lo que Dios ha hecho, Jesús ha hecho por ustedes y por mí. Y obviamente que es un cántico personal que debemos tener, que debemos expresar. Y ese cántico nuevo tiene que ver precisamente con eso, ¿no? La Biblia nos anima como creyentes que podamos reconocer lo que Dios hace en nuestras vidas y que entonces le cantemos ese cántico. También encontramos en la lección los motivos por los cuales el cántico nuevo debe estar manifestado, ¿no? O por qué reconocemos que Dios ha hecho por nosotros. Las menciono muy rápido que están aquí mencionadas en la lección. Primero debemos el motivo por el cual lo hacemos porque reconocemos su majestad, reconocemos su soberanía, porque estamos agradecidos por su cuidado, por la salvación a través de Jesucristo, nuestro Creador, porque nos ha liberado de los enemigos y de la muerte. Es decir, ¿cuántos elementos podríamos ustedes y yo encontrar, pastores, hermanos, para reconocer que en verdad hay razón para cantar un cántico nuevo a nuestro Dios? Eso es maravilloso y ojalá que podamos hacerlo en nuestra vida personal. Amén. Y en la Biblia encontramos algunos ejemplos de estos cánticos nuevos. Por ejemplo, si vamos a Éxodo, en el Antiguo Testamento, capítulo 15, encontramos ahí un cántico que entonaron cuando pasaron el Mar Rojo, por ejemplo. También en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, encontramos la descripción también de un cántico nuevo. En Apocalipsis, capítulo 14, versículo 3. Y estas descripciones, como las mencionaban los salmos, Salmo 149.1 por mencionar uno, pero hay varios en donde aparece la frase: cantad a Jehová cántico nuevo. Hay que alabar a Dios por todas sus bondades, por sus maravillas, como ya expresaba el pastor Job. Es interesante mencionar que estos últimos 5 salmos, del 146 al 150, o los últimos 5 cánticos que son la conclusión del libro de los salmos, nosotros podemos encontrar que únicamente en estos 5 salmos aparece
el término de donde se traduce alabar más de 30 veces, del 146 al 150. Alaben al Señor, canten al Señor un cántico nuevo. Y como ya expresaba el pastor Job también, en estos salmos 146 al 150 se describen también varios motivos por el cual hay que alabar a Dios. Por ejemplo, se menciona que porque Dios es nuestro pronto auxilio y esperanza, Salmo 146:5, porque Dios es nuestro creador y sustentador, en el Salmo 146:6, porque Dios defiende a los necesitados y a los oprimidos, Salmo 146, 7 al 9 y 147, 2 y 3, porque sostiene a los humildes, porque castiga a los impíos, también menciona, porque satisface las necesidades de su pueblo, porque reina para siempre. Y el Salmo 148:13 posiblemente resume por qué deberíamos alabar a Dios. Y ahí dice, alaben todos el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime. Su gloria está por encima del cielo y de la tierra. Es decir, es el único Dios que existe. Por lo tanto, es digno de alabanza porque nos creó a todos nosotros. Así que hay muchos motivos para entonar un cántico nuevo, por liberarnos en cualquier situación adversa en la que nos encontrábamos, por darnos sanidad a alguna enfermedad, por ayudarnos en nuestro trabajo, por cuidarnos de peligros, por librarnos de la muerte, por los santos ángeles que nos acompañan, que nos libran de peligros que a veces ni siquiera nos imaginamos. Tenemos infinidad de motivos para elevar a Dios un cántico nuevo de nuestra experiencia, por lo que hemos estado viviendo, por la gracia y la salvación que el Señor nos ofrece. Si meditáramos por un momento en todo lo que el Señor ha hecho a nuestro favor, sin duda alguna nosotros encontraríamos que tenemos muchas razones para alabar a Dios. Y este es un elemento esencial en la adoración, que necesitamos alabar continuamente, diariamente, en todo tiempo a nuestro Dios. Bueno, y qué importante es eso, porque realmente a veces se nos olvida. Puede ser, vuelvo a lo mismo, que el sábado amanezcamos con ganas de ir a la iglesia y de ir a cantar y que cantemos el sábado con mucha alegría y reconozcamos y agradezcamos a Dios por lo que hizo por nosotros. Sin embargo, es posible que el resto de la semana estemos atendiendo todos los asuntos de nuestra vida diaria y nos olvidemos de esto. Así que prácticamente la expresión, una canción nueva, un cántico nuevo, pues justamente se refiere a eso, una expresión nueva de gratitud, una expresión diaria de gratitud y de reconocimiento. Tal vez haríamos bien cada noche al regresar a casa de nuestras actividades, el tomar un momento y preguntarnos, ¿qué hizo el Señor por mí hoy? ¿Cuál fue la bendición que recibí hoy? Y alabarlo como familia, alabar al Señor por esa bendición. Y vamos a otro aspecto muy interesante de que la lección nos ayudaba a entender, fundamental en el Salmo 96. Ahí encontramos nuevamente la misma expresión en el versículo número 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Pero también en el versículo 3 encontramos otra expresión interesante que dice, proclamad entre las naciones su gloria. Bueno, parece que la adoración no solamente va en dirección a Dios en una experiencia personal, o inclusive no solamente es una experiencia que ocurre de puertas para adentro en una iglesia donde adoramos a Dios, sino que ahora la adoración tiene otra función más, que es proclamar. Pastor Job, ¿cómo se entiende esta función o este aspecto novedoso de la adoración? Qué interesante que encontramos en el Salmo 96 esta referencia de declarar o de proclamar, compartir el Evangelio. Y creo que tendríamos que pensar, hermanos y pastores, que siempre cuando hablamos de adoración a Dios, siempre pensamos en otros elementos, ¿no?, que también menciona aquí, que es cantar, que es alabar, que es llevar ofrendas, ¿verdad? Porque encontramos ahí en el Salmo 96 eso, ¿no? El verso 1 dice, cantad a Jehová. El verso 2 dice, alabad a Jehová. El versículo 8, traed ofrendas y venid a sus atrios. Y está bien esos elementos de adoración que integran la adoración, pero olvidamos un elemento que tú has mencionado, que es proclamar. El versículo 3 lo dice, del Salmo 96, proclamad entre las naciones. O el versículo 10, decide entre las naciones.
sea, que parte de la adoración tendríamos que pensar, no solamente se trata de los otros elementos que dije ya, sino también de predicar. Y creo que ahí tenemos que meditar cada uno de nosotros qué auténticamente ahora estamos haciendo con Él, ¿no? Porque pareciera ser que nada más nos centramos en adoración dentro del templo como tal. Exacto. Y olvidamos la proclamación que también es parte de la adoración a Dios. ¿Y qué vamos a proclamar? ¿Qué vamos a expresar a nuestro Dios? La lección también nos dice que tenemos que proclamar lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado, lo que Dios hace hoy en día en nuestro presente, y creo que la lección resalta más lo que va a pasar en el futuro también, que hay que proclamar. Y nos lleva al mensaje de los tres ángeles que está en Apocalipsis 14, Claro. que es parte de lo que tenemos que predicar hoy en día. Y creo que tenemos que pensar que la adoración implica proclamar estos elementos aquí mencionados. Gracias, pastor. Apocalipsis 14, 6 en adelante dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y pudiéramos continuar con el versículo 8 hasta el 12, donde se extiende esta descripción del mensaje de los tres ángeles. ¿Y por qué lo estamos mencionando? Bueno, porque si nosotros vamos al Salmo capítulo 96 que estamos analizando, encontraremos que hay varios versículos en similitud. Por ejemplo, desde el versículo 2, la última frase que dice, anunciad de día en día su salvación. Versículo 3, proclamad entre las naciones su gloria. Versículo 4, porque grande es Jehová y digno de supremo alabanza. Temible sobre todos los dioses. Los dioses son ídolos, dice el versículo 5, pero Jehová hizo los cielos, es el creador. Más adelante también el versículo 8 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Versículo 9, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decide entre las naciones. Versículo 10, Jehová reina. Y más adelante el versículo 13, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Así que como ya se ha mencionado, aunque este Salmo 96 describe algunos elementos de adoración, como cantar, orar, alabar, llevar nuestros dones, ofrendas delante de Dios, también contiene este elemento que es sumamente esencial y que, como ya se ha mencionado, pasamos por alto, como que se nos olvida que parte de la adoración también tiene que ver con que yo comparta con las personas que me rodean lo que conozco. No es coincidencia, pues, que haya similitudes entre Apocalipsis 14, 6 al 12 y el Salmo 96. La lección es clara en la cual se nos invita para que nosotros podamos ser portavoces de Dios, podamos ser mensajeros de esperanza, podamos nosotros no únicamente alabar a Dios con nuestros cantos, sino también extender nuestras experiencias vividas, nuestros testimonios a otras personas. Los mismos motivos del cántico, cómo el Señor nos ha cuidado, cómo el Señor nos ha sustentado, cómo el Señor nos ha mantenido, cómo el Señor me da trabajo, me mantiene en la escuela, cómo el Señor me da inteligencia. Todo lo que el Señor hace en mi vida, las maravillas que Dios muestra en mi favor, compartirlas también con otras personas, de tal manera que otras personas puedan conocer también del grande y excelso Dios al que conocemos y al que servimos. Ojalá que esa pueda ser nuestra decisión ahora y siempre, de compartir también y verlo como un elemento en la adoración. Gracias, pastor. Bueno, creo que ahí necesitamos terminar este momento con ese énfasis. Interesante, tal vez no lo habíamos visto desde ese punto de vista, cómo la adoración es también proclamación. Así que haríamos bien tal vez en preguntarnos, ¿está siendo completa mi adoración a Dios? O tal vez me estoy perdiendo de una parte importante
al proclamar, al compartir con otros la verdad de un Dios que nos creó, un Jesús que murió en la cruz y que viene pronto a salvarnos a cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, ya regresamos para la última parte de la lección de esta semana. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Bueno, hemos llegado ya a la parte final del repaso de esta lección, que hemos titulado Adoración agradable a Dios. Bueno, ya hemos estado estudiando, compartiendo estos elementos que el Señor pide del verdadero adorador. Posiblemente en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, vemos, por ejemplo, en los profetas, pero también los salmos denuncian lo mismo, cómo a veces los sacerdotes, el pueblo de Israel, en los rituales que correspondían, que les tocaba realizar de acuerdo a la ley de Moisés, ellos eran correctos en hacer el ritual, en los sacrificios, en el cordero, esos rituales ellos los hacían muy bien. Pero había algo que a Dios no le gustaba, que le desagradaba a Dios, que implicaba que la vida de ese adorador no correspondía con ese ritual. Si bien hacía bien el ritual, por otro lado, su vida era contraria a la voluntad de Dios. Posiblemente podamos caer en esa misma situación. Pastor Job, ¿cuál es esa adoración que realmente le agrada a Dios en nuestra vida práctica? Saben que podemos, como seres humanos, cometer el error de aparentar una imagen de adoración correcta ante Dios, pero tal vez nuestra vida esté lejana a esa imagen que estamos buscando reflejar. Y tanto los profetas y aquí los salmistas también denuncian esto, que es un común denominador en el ser humano, en todas las épocas como seres humanos que somos. Y creo que tendríamos que pensar y reflexionar cada quien en esa condición que podemos estar. Porque no se trata de contemplar y ver al otro, sino contemplarnos a nosotros mismos y pensar dónde nos encontramos delante de Dios. Y el Salmo que estamos mencionando, que es el Salmo 40, el versículo 6 al 8 dice: sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y creo que este salmo, o esta parte del salmo que está apelando a tener una adoración correcta, con una actitud o un espíritu o una intención correcta delante de Dios, que tenga sentido y que tenga congruencia con lo que estamos creyendo,
es lo que está apelando. Y Jesús también lo hace. También Jesús lo expresa también, que tomemos en cuenta este elemento. La lectura bíblica de San Juan capítulo 4, donde menciona el versículo 24, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Así que aquí encontramos entonces que Dios espera, tanto el verso también 23, verdaderos adoradores, que reconozcamos, que nos rindamos a Jesús. Y esto no indica, pastores, hermanos, que ustedes y yo tenemos méritos para obtener esto. Tenemos que recurrir a Cristo para que Jesús, refugiados, tengamos ese perdón, esa restauración y por lo tanto seamos verdaderos adoradores ante nuestro Dios. En esa misma dirección es que el Salmo 51, 16 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Cuando nosotros leemos en los salmistas o en los profetas también, como aparecen estas descripciones, que el Señor está algo así como hastiado de los sacrificios, no se está refiriendo a que a Dios le molesten los sacrificios, porque en realidad es parte del sistema del santuario que llevaran sacrificios delante de Dios. Sin embargo, el problema es que los sacrificios, recuerden que apuntaban o señalaban a alguien más, en este caso al Señor Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, en algunos momentos pareciera ser que Dios está mandando estas escrituras porque el pueblo ya no veían los sacrificios como un medio, sino que los habían visto ya como un fin. Podían, como ya se ha estado expresando, podían hacer muy bien lo que tenía que ver con los sacrificios, pero su corazón estaba alejado de Dios. Y aquí podríamos pues mencionar, como ya se ha mencionado, lo que tiene que ver con la congruencia, que seamos coherentes en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que mostramos, de tal manera que seamos la misma persona, no únicamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, de tal forma que en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en todas partes seamos personas genuinas, adoradores de Dios. Lo que hemos estado viendo durante esta semana es que adoradores no únicamente es dentro del santuario, sino en cada elemento de nuestra vida. Así que lo que está sucediendo aquí, que el Señor recrimine lo que tiene que ver con los sacrificios, en realidad tiene que ver porque se han apartado de Él, porque el únicamente hacer los ritos, las ceremonias, pues era algo así como hacerlo de vano, porque su corazón estaba apartado del Señor. Mostraban aparente fidelidad o aparente espiritualidad o aparente adoración delante de Dios, pero únicamente eran las formas. La realidad es que el corazón de las personas estaba muy alejado de Dios y posiblemente lo mismo puede suceder con nosotros. Ojalá que nosotros podamos ser personas congruentes en lo que hacemos, decimos, en cómo vivimos y nos relacionamos con las personas que nos rodean. Gracias, gracias. Pues en resumen, la adoración que agrada a Dios, una adoración sincera, una adoración transparente delante del Señor, no solamente con lo que ocurre en la iglesia, sino lo que ocurre en nuestra vida en público y también en privado. Pues muchas gracias, pastores. Me gustaría pedirles que compartan con los hermanos, con los maestros de escuela sabática que amablemente nos están viendo, unas últimas palabras a manera de conclusión. Comencemos, Pastor Hobbs. Creo que podríamos tener como conclusión personal, y creo que meditemos en el verso de memoria. Creo que el verso de memoria resume y concluye esta lección. Salmo 104, versículo 33. Yo quiero leer otra versión que me gustó más. Dice, mientras yo tenga vida, cantaré al Señor. Cantaré alabanzas a mi Dios. Ojalá, mis hermanos y mis hermanas, que en la vida que Dios nos da,
cantemos a nuestro Dios alabanza, le honremos a Él. Con todo lo que hemos dicho, lo que implica adoración, ¿verdad? Todo lo que representa. Resumido todo, es eso precisamente, darle a Él honra y gloria en nuestras vidas. Que así sea ese pensamiento como pensamiento de conclusión. Amén. Muchas gracias, Pastor Jo, por estar con nosotros. Gracias. Pastor David, su comentario, su conclusión. Sí, esta lección ha sido sumamente interesante. Hemos aprendido o repasado quizás algunos conceptos muy interesantes. Veíamos que la adoración debe llevarse a cabo en todo momento, en todo lugar. La adoración no únicamente se limita al santuario, a la iglesia, en congregación, sino que también la adoración es individual, en nuestro hogar. No únicamente en la iglesia, sino en cada faceta de nuestra vida, en nuestro hogar, en el trabajo, en las compras, en todas partes. La adoración tiene que ser genuina, tiene que nacer de un corazón rebosante de gratitud a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Por lo tanto, la adoración, pues, son manifestaciones externas de nuestro corazón interno, de todo lo que nosotros sentimos en favor de nuestro Dios, que es nuestro Creador, que es nuestro Salvador. Por lo tanto, la adoración debe ser sincera, debe ser genuina, debe ser verdadera. Ya en Juan capítulo 4 se mencionaba, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca el Padre que la adoren. Ojalá que nosotros podamos convertirnos en esos adoradores, que lo estemos adorando sin fin, de tal forma que lo adoremos en la iglesia, pero también en cada faceta y área de nuestras vidas. Amén. Muchas gracias también, Pastor David, por acompañarnos en ese repaso de la lección. Y bueno, apreciados hermanos, apreciados maestros, pues sin lugar a dudas, esta lección número 12 ha sido una lección muy interesante, muy reveladora, que nos permite entender lo que Dios espera de nosotros como verdaderos adoradores. Recuerden que lo que nosotros hacemos aquí en este mundo nos prepara también para la experiencia eterna de adoración frente a nuestro Padre Celestial. Quiero culminar aquí con un párrafo que encontramos justamente en la lección del viernes, en el libro Patriarcas y Profetas, la página 35, que dice así: aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas, honra con su presencia las asambleas de su pueblo. Luego dice: los que se congregan para adorarlo deben desechar todo lo malo, a menos que lo adoren en espíritu y en verdad, así como en hermosura de santidad. De nada valdrá que se congreguen. Son palabras bastante fuertes. Acerca de tales ocasiones, el Señor declara: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. Y termina señalando el versículo de Juan capítulo 4, versículo 23, el texto de Juan 4, 23. Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que definitivamente, cuando nosotros pensamos en la adoración a Dios, estamos pensando en una entrega total, una entrega sincera a nuestro Dios. Así que esperamos que lo estudiado en este espacio, como repaso de la lección, haya sido de bendición para tu vida, pueda contribuir para que tu experiencia como adorador crezca, se profundice, sea significativa, y también a los maestros de escuela sabática, que puedan tomar de aquí herramientas para compartir este sábado con cada uno de nuestros alumnos en nuestra clase. Muchas gracias por estar con nosotros. Les esperamos la próxima semana para el repaso de la última lección de este trimestre. Bendiciones a todos. Un cordial saludo.